Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Gutiérrez, yo trabajo con Janseldina Limitada como líder del Departamento de Desarrollo de Productos. Para mí es un gusto estarlos acompañando el día de hoy en el seminario y vamos a darle otro tiempo a las personas para que se sigan conectando. Máximo 4:15 vamos a estar comenzando con el seminario. Vamos a seguir viendo de dónde nos acompañan. Desde Honduras, Wilmer, ¿cómo están? Más personas desde Honduras, wow, hay un montón de personas de Honduras. Flor de María de Anifoda, Anifoda es una agremiación en Nicaragua a la que hacemos parte de algunas empresas de agroquímicos. Ok, ¿quién más? Desde Costa Rica. Ah, mira, se conectaron en grupo, qué bueno, súper. Así aprovechamos los cupos. Encontramos a Maciel desde Nicaragua. Luz Elena, ¿cómo estás? De San Salvador. Honduras. Wow, tenemos unos participantes de diferentes lugares, súper variados, eso nos alegra un montón. Vamos a tener varias personas que nos puedan indicar qué les parece la charla, si les parecen los temas que se van a tratar. Eso me parece súper, súper bueno para nosotros. Valle del Cauca, Cartago. Acá nos saluda Euclides, que él se encuentra en Colombia. Jaime nos saluda desde Popayán, la ciudad blanca de Colombia. Qué bueno. Está súper variado la cantidad de personas que están conectadas. Eso está muy bien. Claudia, buenas tardes. Súper, me parece genial todas las personas que están. Yo voy a ir iniciando con la charla. Quisiera también, además de la presentación y de lo que me han contado de los lugares que se están conectando, quisiera que ustedes me cuenten por medio del chat también qué expectativas tienen ustedes con la charla, qué esperan de la charla que van a ver el día de hoy de la importancia de las abejas en la agricultura. Es muy importante para nosotros conocer su opinión y de esa manera vamos a comenzar a enfocar charlas nuevas en algunos temas de los cuales ustedes nos dejen acá sus comentarios. Entonces, porfa, por medio del chat, para ya comenzar, regálenme sus comentarios sobre las expectativas que tienen sobre la charla que vamos a impartir el día de hoy. Ángel, si gustan, es más fácil que me escriban por el chat y yo les voy leyendo las expectativas que tienen. Entonces, por acá nos dicen estrategias de conservación de diferentes tipos de abejas. Súper, es un tema bien importante y vamos a aprender algo en general de cómo vamos a conservar las abejas y demás. Igual recuerden que vamos a hacer más seminarios, los cuales les vamos a estar hablando al final de la charla para que tengan en cuenta inscribirse sobre cómo concientizar a los agricultores. Sí, lo podemos revisar o si no lo podemos poner como una pregunta al final de la charla, si de pronto en la charla no lo alcanzamos a tocar completo. Espérenme a ver, se me perdió acá. Súper, mira, acá tenemos uno que está chévere. Esta persona nos dice que quiere aprender mucho para aplicar estos conocimientos en los productos de la región. Esa es la idea. Este programa tiene ese objetivo, que nosotros podamos concientizar para que ustedes también puedan aplicar lo que aprenden en nuestros seminarios. Eso me parece genial. Contextualización entre apicultura y agricultura, sí, tenemos una parte sobre eso. Listo, entonces yo voy a ir iniciando, ya casi estamos llegando al aforo de los participantes que lograron hacer su inscripción e ingreso a este seminario, conocer los beneficios de las abejas en las hortalizas y qué productos no usar para mantener las abejas. Ok, listo. Entonces, voy a comenzar dándoles las gracias a todos ustedes por inscribirse, por participar, por llegar a la cita con nosotros. Para nosotros es muy importante la participación de ustedes en este seminario. Y como les decía, al final de la charla les vamos a comentar de los siguientes seminarios que vamos a tener para que ustedes estén súper atentos y realicen la inscripción.
Entonces, déjame ver, vamos a mirar los dos últimos comentarios que tenemos acá. Tenemos a una persona que está desde Quito y nos dice que es muy importante para el uso adecuado de los productos. Súper, me parece genial que compartas ese comentario. Aquí Micaela me pregunta que cómo puede conectarse desde otro celular. Ok, vas al correo que te llegó de inscripción de la participación y lo abres desde el dispositivo que te quieras conectar y así ya ingresas nuevamente al seminario. Entonces yo voy a dar inicio con el seminario. Diego, ¿me regalas por favor la siguiente diapositiva? Bueno, entonces Hansi Andina es una empresa que busca ser responsable con el medio ambiente, con la sociedad, y cumpliendo con todo esto fue que nació nuestro programa BIP, Bee Protection, con el propósito de concientizar y capacitar a las personas de toda la cadena en el uso y manejo seguro de agroquímicos y sobre la importancia de los polinizadores en los cultivos. Nuestras charlas tienen varios enfoques, pero lo más importante para nosotros es el uso y manejo seguro de agroquímicos y la importancia de los polinizadores en los cultivos, que más podamos como brindarles a ustedes la información. Adicional a esto, Hansendina siempre ha buscado entregar información correcta, información concreta sobre los diferentes temas que estamos tratando. Y por esta razón, como todos ustedes pudieron ver en la invitación, dice que tenemos un invitado. En este caso tenemos como invitado a Diego Riaño, que es una persona que tiene experiencia en temas de polinización y su uso en la agricultura. Entonces, a partir de este momento, yo los voy a dejar con Diego. Diego nos va a ir explicando a medida de la charla cada una de las cosas que pues tiene, en este momento tiene designadas para este seminario y al final estaremos respondiendo preguntas y estaremos haciéndoles invitaciones a nuevas actividades con nuestro programa. A continuación, antes de que Diego hable, vamos a ver un pequeño video sobre el programa para que todos ustedes se familiaricen un poco más con él. Acabamos de tener un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a volver a poner el video ya con audio. Soy Abby, la embajadora de la agricultura responsable y sostenible. Hoy quiero hablarte de mi familia, las abejas. En el mundo existen cerca de 25.000 especies, de las cuales 10% son sociales. Es decir, que dentro de un grupo de abejas debemos cumplir con una labor. De ese 10%, tan solo el 30% son abejas productoras de miel. A nosotras nos gusta vivir en climas cálidos y secos. Nos alimentamos de néctar y polen. Trabajamos constantemente en la polinización junto con otros animales invertebrados y vertebrados. Estamos muy orgullosas de ser las protagonistas de este trabajo porque sabemos lo importante que es para la agricultura, porque con la polinización se favorece la formación de semillas y a mayor cantidad de semillas, mayor cantidad de frutos. Aumenta la fructificación, es decir, disminuye el aborto. Aumenta la calidad de los frutos por su forma y tamaño. Todo lo anterior se convierte en un aumento de tus ganancias. Nosotras queremos seguir ayudándote a tener cosechas más productivas con la polinización. Por esto, hoy quiero invitarte a hacer uso responsable de los productos que aplicas para proteger tus cultivos y así cuidar a mi familia. Es muy sencillo. Lee la etiqueta antes de aplicar el producto para conocer las advertencias de uso y así cuidar el medio ambiente. Y no apliques productos en las horas en las que nosotras estamos activas o muy cerca de nuestra casa. También te recomendamos utilizar el equipo de protección personal, realizar el triple lavado, perforar los envases y llevarlos a los lugares destinados para este fin. Desde ya, en nombre de todas las abejas, te doy las gracias por seguir estos consejos. Nos vemos muy pronto cuando vaya a visitarte a tus cultivos. Bee, un programa de Hans Andina, Growing by Difference. Bueno, a todos buenas tardes. Antes que nada agradecer por pues primero por la invitación a María, a Hansi Andina, y pues a todos los asistentes que muy masivamente atendieron el llamado, que en este momento estamos contando cerca de 104 personas.
Muchas gracias, deseándoles que se encuentren bien en sus casas o en sus lugares de trabajo y esperando pues, que todo marche bien, ¿no? En estos momentos. Bueno, el programa que hemos venido desarrollando, que Hanse Andina ha venido impulsando, pues claramente tiene un impacto desde el punto de vista social. Busca, como María muy bien lo comentaba, empezar a trabajar en los diferentes eslabones dentro de la cadena de producción agrícola y en ese mismo sentido, pues hemos visto diferentes necesidades, ¿no? Mucho se habla de los insecticidas, de su efecto en los polinizadores, se habla también de los polinizadores, claro está, pero lo que hemos podido reconocer justamente es que hace falta justamente esto, es la extensión de conocimiento que permita empezar a comprender un poco más la polinización como desde sus bases biológicas como tal, que llegan a un punto aplicado, por así decirlo, visto a través de la agricultura, ¿no? Entonces, un poco como un tema de presentación, quien les habla, pues soy biólogo, tengo un magíster en biología aplicada con énfasis en fitoprotección. En mi maestría tuve la posibilidad de trabajar con ecotoxicología, en particular haciendo y estandarizando un protocolo de evaluación para insecticidas en abejorros del género Bombus, en particular la especie Bombus atratus, que es una especie que tenemos acá en Colombia, que criamos. Parte de mi historia desde hace algunos años ha estado en torno a estos abejorros y a su implementación, a su cría y a su implementación en cultivos. Actualmente estoy finalizando mis estudios doctorales. Estoy un poco ya metido en un desarrollo de modelos eh, de modelos demográficos de abejas, obviamente, eh, y pues en particular de abejas solitarias, que también son polinizadores muy importantes en cultivos a nivel mundial. Soy investigador asociado acá en Colciencias, en la entidad gubernamental, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Soy investigador asociado y aparte de eso, pues he tenido la oportunidad de ser evaluador, también avalado por Colciencias, de proyectos de investigación eh, para su apoyo económico, para su financiación acá en Colombia. Como les comentaba, pues algo de experiencia con cría y manejo de estos abejorros que como veremos más adelante y en próximas reuniones son utilizados constantemente en agricultura protegida y también a campo abierto en otros países. En Colombia todavía no hemos tenido la posibilidad de adaptar estas tecnologías a nuestras condiciones. También he trabajado con biodiversidad y gestión de la biodiversidad de abejas. Y aparte de eso, pues he sido invitado en actividades gubernamentales y académicas sobre el tema que nos reúne acá, que son los pesticidas y las abejas. En particular, con algunas mesas de trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural. Y algunas otras actividades que pues de alguna manera pues, me han permitido como conocer de primera mano cómo ha evolucionado este tema, por lo menos acá en Colombia, y también pues ha permitido como empezar a tener una concepción referente y una posición referente a este problema que hemos venido detectando a lo largo de los últimos años. Entonces, como les mencionaba, digamos que esta primera presentación y esta primera reunión que tenemos hoy acá de alguna manera busca que nosotros entendamos cuál es la importancia de los polinizadores en la agricultura, ¿cierto? Y para eso es necesario comprender aspectos básicos que vienen desde la biología misma de las plantas y a su vez de los animales. A veces se habla mucho de la polinización, de la reproducción, etcétera, etcétera.
pero no se entiende muy bien esto. La idea es transmitirles a ustedes elementos básicos, sencillos, que puedan recordar y por lo menos ya cuando empecemos a hablar de polinización, empecemos a tener un poco más de propiedad referente a los conceptos, ¿no? Entonces, mucha gente habla de polinización, ¿cierto? Pero muchas veces no se entiende qué es la polinización. Y la polinización básicamente hace referencia a un pequeño momento dentro de los procesos de reproducción sexual dentro de las plantas. A veces nosotros como que es difícil entender que las plantas con flor, o en general todas las plantas, se reproducen sexualmente, pero no con los mismos patrones como los podemos percibir en nosotros mismos o en los animales. Pues las plantas obviamente carecen de sistema nervioso y bajo ese, digamos, esa condición, de alguna manera tienen que de alguna manera tienen que ver la forma de cómo transmiten sus genes y en este sentido de cómo se transportan los espermatozoides. Entonces, dentro de los procesos de reproducción vegetal podemos encontrar dos momentos importantes. Uno es la polinización propiamente y el otro ya es la fecundación. Son dos momentos dentro de los procesos de reproducción vegetal. La polinización es básicamente el transporte de un grano de polen desde la estructura que lo contiene, que se llama antera, hacia una estructura receptora que se llama estigma, puede ser de la misma flor o de diferentes flores. Eso es todo lo que nosotros entendemos por polinización. Ya lo que corresponde a los procesos de fecundación como tal, hacen parte de otra historia dentro de la historia de vida de las plantas. Aunque parece sencillo, pues este proceso es limitante para producir semillas, para producir frutos. Y obviamente pues las plantas han tenido diferentes formas como de mediar el transporte de estos granos de polen. Ahora ustedes se preguntarán por qué hay que transportar el polen y pues básicamente porque dentro del polen están los espermatozoides de las plantas, ¿sí? Entonces, en este caso los espermatozoides no nadan, los espermatozoides básicamente están volando para el caso de la mayoría de las plantas. Y bajo esa condición, ese medio de transporte, pues básicamente requerido o se requiere un vector que esté llevando estos espermatozoides de una estructura a otra, delantera al estigma. En la mayoría de los casos, pues podemos encontrar que los vectores más eficientes son los animales, pero pues también tenemos otro grupo de plantas que es bastante importante para la agricultura, como son las gramíneas, en donde los procesos de polinización están siendo mediados por el viento y en ese caso digamos que este grupo de plantas que es muy particular no necesitan en gran medida de los polinizadores. Aún así, eventualmente los polinizadores pueden utilizar el polen como comida en estas plantas. Es un ejemplo particular, el maíz, podemos encontrar esta asociación. Algunos polinizadores pueden hacer uso del polen del maíz. Pero en el resto de plantas, pues digamos que sí son muy importantes los animales como vectores que utilizan algunos recursos que ofrecen las flores y en este ir y venir de flor en flor pueden ir transportando estos granos de polen. Entonces es importante reconocer que la polinización hace parte de los procesos reproductivos de la flor. No es el momento, no hacen parte, digamos que la polinización y el polinizador propiamente dichos no están afectando la fecundación como tal. La fecundación ya hace parte de otro proceso, pero si no hay polinización, si no hay transferencia de granos de polen, pues obviamente no va a haber fecundación de óvulos. Acá podemos tener, a veces los granos de polen nosotros tenemos, digamos, siempre hacemos imágenes mentales de las cosas y a veces el grano de polen siempre se asocia como un polvo, un punto, pero realmente los granos de polen, como podemos ver en esta lámina, que básicamente es microscopía electrónica de barrido coloreada digitalmente, podemos ver que los granos de polen tienen diferentes formas, diferentes estructuras. Realmente no es ese punto que seguramente tenemos en la cabeza, sino que en verdad presentan toda una estructura y toda una disposición tridimensional que tiene que ver mucho con esta asociación con los polinizadores. No
no son granos de polen lisos, no es una bolsa lisa, sino que tiene, digamos, ornamentación, esa estructura externa que se llama exina, tiene una serie de ornamentaciones que le permiten aferrarse al polinizador y posteriormente poder llegar al estigma de la otra flor. Ahora, cuando decimos qué tan importante es la polinización para nosotros como sociedad, como seres humanos, como especie, digamos que esta lámina funciona bastante bien desde el punto de vista mediático, como para transmitir justamente su importancia. Y es que al lado izquierdo podemos encontrar cómo se ve un supermercado, una tienda con polinizadores, y al lado derecho una tienda sin polinizadores. Realmente, ¿cuál es la idea de estas láminas? Es transmitir justamente esa importancia de este grupo de animales. Eh, Más o menos un tercio, digamos que las estadísticas cambian mucho de autor a autor. Se habla de un tercio, se habla del 70, del 60%. Yo prefiero ser más bien conservador. Cerca de un tercio de las plantas que consumimos como dieta necesitan en mayor o en menor medida de este grupo de animales. Entonces acá tenemos un ejemplo de todas esas frutas, de todas esas hortalizas que se producen y que están y que hacen parte de nuestra dieta con polinizadores. Y si estos eventualmente no llegaran a estar o se llegaran a perder, pues ¿qué pasaría con estos mercados y con estos productos, básicamente? Entonces, entre ellos están las cebollas, quién lo diría, pero estos bulbos necesitan de polinizadores, los aguacates, algunos cítricos, obviamente todas las rosáceas, todas las manzanas, duraznos, albaricoques, también muchas nueces, tomates, bastantes hortalizas requieren de la polinización o la producción. Producir más es dependiente de una buena polinización, ¿sí? Entonces, si no contáramos con estos animales, eventualmente hasta nuestra dieta podría verse afectada. Incluso, no sé si lo alcanzan a ver acá, los brócolis, hasta esos vegetales requieren de procesos de polinización en alguno de los momentos, ¿no? No estamos hablando que se requieran, por ejemplo, la cebolla. La polinización es importante no para la producción del bulbo como tal, sino para la producción de las semillas para su posterior comercialización. Entonces, es muy importante también considerar que no es solamente para el producto en fresco como propiamente dicho, sino también para la producción de las semillas que permitirán su siembra y posterior cosecha. Entonces, este es un poco como el cuadro muy general y más general que mediáticamente en los últimos años nos han venido mostrando y que claramente tiene pues implicaciones desde el punto de vista de supervivencia y de seguridad alimentaria, pues considerando la densidad demográfica a la que estamos llegando en estos momentos en nuestro planeta. Cuando hablamos de importancias, digamos que desafortunada o afortunadamente, eso sí, pues depende de cada quien cómo lo perciba, pero siempre hay que ponerle algún valor económico y pues aunque pareciera un poco raro, pues para el tema de la polinización ya se empiezan a generar números, eh, cuántos millones de dólares o euros eh, se pueden asociar a la polinización dentro de los procesos de producción de alimentos. Pues obviamente estas estadísticas vienen de la mano de la producción científica y también vienen de la mano, digamos, de tener todo este acervo de conocimiento que está siendo de alguna manera gestionado por la FAO para poder mostrar estas estadísticas y obviamente recalcar la importancia que tienen estos animales y la polinización en general en los procesos de producción agrícola. Acá vemos un pequeño cuadro. Esto, esto nos da más o menos para 2009, cuánto puede llegar a ser, para 2005, perdón, cuánto es el valor a nivel regional macro de la polinización. Entonces acá tenemos algunos valores. Acá estamos hablando de 11.900 millones
de euros. Para el año 2005 en África, el valor que se le asoció a la polinización. En Asia estamos hablando de casi 90.000 millones de euros para el 2005, en Europa de 22.000 millones de euros, y para el caso de Centro y Suramérica cerca de 15.000 millones de euros. Entonces, no estamos hablando de cifras pequeñas, no estamos hablando de cifras banales, por así decirlo. Por ejemplo, para ese año el Producto Interno Bruto de Colombia en el 2005 fue de 146.000 millones de dólares. Y solamente para Norteamérica el valor asociado a la polinización estuvo por el orden de los 14.000, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, digamos que el calibre del efecto o del valor de la polinización en los procesos económicos de producción agrícola. Esto es un trabajo relativo, es reciente, hace parte del informe del IPBES, del panel intergubernamental sobre servicios ecosistémicos que se está trabajando actualmente. Esto es otra valoración que se está haciendo ya desde un concepto que llamamos servicios ecosistémicos, que nos ofrecen los ecosistemas a nosotros desde el punto de vista económico, por qué debemos conservarlos, y la justificación claramente anclada a un tema económico y a un tema de valor, dólares o euros. Entonces, esto surge de un metaanálisis también, de un análisis de muchísimas estudios científicos que se han venido desarrollando en los últimos años, y a través de estos análisis se puede ver cuánto puede llegar a ser el valor por hectárea de la polinización en estas regiones productoras de alimentos. Acá tenemos un mapa, pues esto se llama generalmente mapas de calor. Vemos diferentes tonalidades de colores, y cada tonalidad tiene un valor aproximado, unos rangos de valor. El verde es el rango de valor económico por hectárea, que va entre 0 y 10 dólares. Y los colores más oscuros tendiendo hacia el rojo y violeta, por ejemplo, el rojo está entre los 250 y los 1.500 dólares por hectárea. O sea, la polinización puede llegar por hectárea a tener, digamos, ese efecto económico. Cuando hacemos un zoom un poquito más, pues lo que da el sistema y lo que dan los datos liberados por el IPBES, vemos Centroamérica y la sección norte suramericana. Pues acá varía mucho. En Colombia en particular y en la región andina tenemos algunas regiones en donde el valor de la polinización puede estar por el orden de los 250 a 1.000 dólares por hectárea, y seguramente estas zonas pues también tienen que ver mucho con café. Tenemos zonas en general entre los 25 y 60 dólares por hectárea, que son esas zonas amarillas, ¿sí? Y pues obviamente tenemos muchísimas otras zonas en Centroamérica con estos valores cercanos a los 250 o incluso a los 1.000 dólares por hectárea. Cuando hablamos de ya la polinización desde el punto de vista del cultivo, la razón, o esta realmente es la razón por la cual los polinizadores son importantes. Cuando asociamos la reproducción de las plantas y que los polinizadores están transportando los espermatozoides, pues muchas veces la gente no entiende, bueno, pero ¿cómo es que al hacer este transporte de los granos de polen de una flor a otra va a tener implicaciones económicas? Porque entonces los cultivos se vuelven más rentables y tal. Pues la explicación a esto es básicamente porque la polinización, al favorecer y al hacer más eficiente el transporte de los espermatozoides, estos espermatozoides van a fertilizar más óvulos, y eso significa un mayor número de semillas producidas por cada uno de los frutos o por cada una de las estructuras productoras de las semillas. Obviamente, cuando hablamos de mayor cantidad de semillas,
en un frutal, por ejemplo el tomate, o en una hortaliza como el tomate o la berenjena, etcétera, etcétera, una mayor cantidad, eh, una mayor cantidad de semillas es básicamente un fruto más grande, es un fruto con una forma más atractiva desde el punto de vista comercial. Eh, y eso pues obviamente va a tener implicaciones desde el punto de vista de la competitividad de los agricultores y posterior a las diferentes cadenas de valor, a las diferentes cadenas dentro del mercado de los productos agrícolas. Acá tenemos algunos estudios que incluso se han hecho acá en Colombia con una solanácea que se llama lulo. Solanum quitoense. Esta es la relación proporcional entre el número de semillas y el peso de los frutos. Entre más semillas, más grande será el fruto y más pesado será el fruto, más firme, más consistente. Y pues desde ese punto de vista, en teoría, estos frutos mejor formados pues van a tener un mayor valor comercial. Cuando extrapolamos esta producción, digamos, este aumento en la calidad de los frutos, pues también vamos a tener un aumento en la productividad de nuestros cultivos. Acá tenemos un trabajo que se realizó en Inglaterra sobre el efecto de diferentes estrategias de polinización en la productividad de los cultivos de tomate sembrados bajo invernadero. Acá tenemos un estudio, digamos que tenemos diferentes tipos de variables, diferentes factores de polinización. Tenemos obviamente el control negativo sin polinización. Este tiene una producción y este es casi que la forma de contrastar los efectos de la polinización. Tenemos que un cultivo que no tiene ningún tipo de polinizador produce aproximadamente 11.3 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos la abeja de la miel, que también, pues digamos que este es uno de los polinizadores más famosos, que después estaremos hablando un poco sobre ella. Cuando la utilizamos estamos viendo que se incrementa, tenemos una producción cercana a los 17 kilos por metro cuadrado. Cuando utilizamos vibradores mecánicos, que esto es una técnica que se utiliza bastante en agricultura protegida, que son unos vibradores manuales, toca ir flor por flor vibrando para permitir la salida del polen. Cuando tenemos esta técnica, llegamos a un valor aproximado de los 18 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando tenemos los abejorros, que son estos bichitos grandes, robustos, podemos tener casi que 24 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, como vemos, tenemos diferentes tipos de polinización y diferentes tipos de polinización van a generar diferentes rangos de productividad, en este caso medido por metro cuadrado. Obviamente cuando se extrapola esto a invernaderos o a áreas mucho más grandes, pues ya podemos ver una relación mucho más marcada del efecto desde el punto de vista de la competitividad. Acá tenemos otro ejemplo de cuál es el efecto real por unidad de los frutos. Acá tenemos un fruto sin polinización de tomate y acá tenemos un fruto producto de flores que fueron polinizadas, tienen mayor número de semillas, el desarrollo de los lóculos es mucho mayor y pues por obvias razones el fruto es mejor formado, va a ser más firme que un fruto que no ha sido polinizado, que es un poco más aguado, tiene una firmeza mucho más baja con respecto a estas flores que sí fueron polinizadas. La pregunta que siempre se hacen es, bueno, ¿y qué pasa si los polinizadores desaparecen desde el punto de vista de la producción a nivel mundial? Esto pues obviamente no es fácil calcular, esto obviamente no existe tanta información, aún así se hizo un ejercicio justamente en este panel intergubernamental haciendo uso de los 112 productos que más consumimos a nivel global. Hay que entender que dependiendo de la región hay unos productos agrícolas que se consumen más que otros. Nosotros tenemos una dieta a base
de productos que seguramente son muy diferentes a los de la región oriental o medio oriental, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron acá estos investigadores fue hacer uso como de hacer un análisis con estos productos que son, digamos, homogéneos para todo el planeta y empezaron a mirar, bueno, qué puede llegar a pasar donde los polinizadores desaparecieran a partir del acervo de conocimiento que tenemos actualmente. Entonces, bajo esas circunstancias o digamos bajo ese horizonte complicado, pues tenemos que cerca del 12% de estos productos tienen una reducción en la producción mayor al 90%. El 28% de estos productos que fueron analizados disminuye su producción entre un 40 y un 90% a nivel global, se reduce la producción. Un 45% de esos productos que fueron analizados se reduce entre 1 y el 40% de la producción. Hay un 8% que tiene efectos que no se saben muy bien, o sea, no quiere decir que no tenga efectos, sino que no se conoce, no hay información científica que determine qué tan requerida o necesaria es la polinización. Y un 7% de los productos que fueron analizados no tienen ningún efecto. Pues en este caso, este 7% en la mayoría de los casos son plantas gramíneas. Ahora, ¿quién poliniza? Es una de las preguntas. Ya vimos qué es la polinización, por qué es tan importante la polinización desde el punto de vista agronómico, agrícola. Ahora la pregunta que siempre le hacen a uno y que siempre nos han hecho en este recorrido es, bueno, ¿y quién está polinizando? ¿Sí? Acá generalmente hay algo de sorpresa y ya vamos a ver un poco por qué. Lo primero es que no existen polinizadores fijos. Siempre dicen, bueno, ¿cuál es el mejor polinizador de tal cultivo? Eso es muy dependiente porque estamos hablando de una comunidad de polinizadores que podemos tener en un área, pero que no necesariamente vamos a tener en otra área. Esto ya hace parte como una de las recomendaciones o de estas propuestas que hicieron al inicio de la jornada y es conservación de polinizadores. Eso va un poco por ese lado porque la diversidad depende del área geográfica de donde estemos trabajando, ¿sí? Entonces, no hay polinizadores eficientes, definitivos, estrictos para cada uno de los cultivos. Pueden ser muchos, ¿sí? Depende de dónde estén ubicados. Aún así es muy difícil conocer en su totalidad cuáles son toda esa cantidad de polinizadores que tenemos. En Brasil hicieron el ejercicio gracias a la información científica que se ha venido desarrollando por lo menos en los últimos 15 años. Le han invertido muchísimo trabajo y muchísimo dinero en Brasil a conocer a sus polinizadores, a ver cuál es el efecto de los polinizadores en los cultivos que tienen allá. Y pues de toda esta gran cantidad de trabajos, resulta que casi que el 80-90% de los polinizadores son abejas. Acá los tenemos resaltados en rojo, ¿sí? Estas son las familias taxonómicas de las abejas. Apide es la familia más diversa que tienen las abejas y es la familia más recurrente en los cultivos y es de las polinizadoras, de la familia, digamos, que reúne a los polinizadores más importantes y más numerosos dentro de los cultivos en Brasil. Tenemos otras familias de abejas que son menos numerosas, que son Megachilidae. De esto les voy a hablar más adelante. Se llaman abejas cortadoras de hojas. En su gran mayoría, bueno, hay un pequeño grupito que se llama abejas cortadoras de hojas. Los andrénidos, que son abejas más bien pequeños acá en la parte de Sudamérica. Y los alíctidos, que también son abejas más bien pequeñas. Pero a pesar de su tamaño, son polinizadores recurrentes en Brasil, ¿sí? El resto de polinizadores que se identificó en Brasil, pues hay moscas de la familia Syrphidae, hay coleópteros, crisomélidos, hay avispas, Véspide, y hay los purpuliónidos, que son estos
escarabajos no, perdón, sino coleópteros que llaman tradicionalmente también picudos. Entonces, este es como un retrato muy general de cuáles pueden ser los polinizadores. Esto, básicamente, digamos que lo que tenemos en esta imagen es, realmente son las abejas las que están polinizando los cultivos, ¿sí? Esto es importante tener una claridad, lo vamos a ver un poquito más adelante, y es que abejas hay muchas, ¿sí? Dentro de estos polinizadores podemos dividirlos en dos grandes grupos: los naturales, los que ocurren naturalmente en nuestros cultivos, que están aledaños en zonas naturales o en rastrojos de los cultivos o incluso dentro de los mismos cultivos, viven ahí, ¿sí? Y también tenemos polinizadores gestionados. Estos polinizadores gestionados, pues básicamente son especies que han sido domesticadas o se crían para posteriormente introducirlos a los cultivos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos son los dos grandes grupos de polinizadores que podemos encontrar. Obviamente el primero depende pues, de planes de conservación, de áreas naturales o de manejo del paisaje agrícola, con jardines, etcétera, etcétera. Y el segundo pues implica obviamente que haya una industria o personas que se encarguen de criarlos, y aparte de eso de prestar el servicio de polinización. En cualquiera de los dos casos pues dependemos de un mercado natural que yo puedo promover, cuidar, y también tenemos un mercado ya un poco más de tipo industrial, por así decirlo, en donde dependo de que haya un productor que me pueda suplir la necesidad de los polinizadores. Este es otro trabajo reciente que nos muestra básicamente que las abejas, los azules, son los polinizadores más comunes en los cultivos, pero acá se hace esa distinción. Tenemos la abeja de la miel, que es la que nosotros tradicionalmente conocemos, que siempre asociamos como polinizador, y tenemos otras abejas que son generalmente o las abejas silvestres o otras abejas que se crían a nivel mundial. Entonces, como se pueden dar cuenta, este azul claro es eventualmente más numeroso en unos cultivos más que en otros, pero esto depende también, pues, que la abeja de la miel está distribuida en todo el mundo y se utiliza rutinariamente como un polinizador. No quiere decir que sea el polinizador más eficiente, ¿sí? El hecho de los números no quiere decir que sea el más eficiente, y eso se ha demostrado en muchos cultivos en donde la abeja de la miel no tiene efectos significativos y lo contrasto con una abeja silvestre, ¿sí? Y tenemos otros acá, llama mucho la atención estos grupos amarillos que son estos sírfidos, que son moscas parecidas a abejas, justamente. Y es un grupo que hasta ahora como que se está empezando a trabajar y se está empezando como a mover en cuanto al tema científico aplicado a la agricultura, porque tiene un manejo mixto, es decir, o sirve como polinizador, pero también puede servir como controlador biológico. Y esto era un poco de lo que les hablaba. Esta es la imagen que nosotros siempre tenemos como abeja. Esto es amarillo-negro, hexágonos, miel, polen, pero resulta que la abeja de la miel o Apis mellifera, ese es su nombre científico, es una de las casi 25.000 especies de abejas que tenemos en el mundo, en verdad. Tenemos 25.000 polinizadoras a nuestro alcance y casi que a nuestro servicio, por así decirlo. Y tenemos tanto formas como colores variados, biologías muy variadas. Como yo les comentaba, yo trabajo con una abeja solitaria en este momento, y pues eso es algo que justamente no es fácil de entender, porque siempre se asume que todas las abejas son sociales, que tienen reina, que tienen obreras, que producen miel, etcétera, etcétera. Y resulta que la mayoría de las abejas son solitarias, es decir, no tienen reinas, no tienen obreras, simplemente cada hembrita es dueña de su nido y cada una lo cuida, y pueden ser así grandotas o pueden ser muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, realmente estas son las polinizadoras
que tenemos a nuestro servicio y depende mucho de cómo manejemos nuestro entorno o cómo manejemos nuestro paisaje agrícola, va a permitir o puede favorecer, digamos, que todos estos bichos lleguen. Esta solamente es una muestra de las abejas que pueden encontrar en los jardines traseros de Estados Unidos. O sea, esta es la diversidad que se puede encontrar en casi que zonas suburbanas, urbanas. Imagínense en zonas un poco más cercanas a reservas naturales o a campos donde eventualmente podemos favorecer mayor diversidad. Ahora la pregunta es ¿por qué las abejas son tan importantes? Pues resulta que las abejas son el único insecto que tanto el estado adulto como el inmaduro consumen exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es, cuál es su dieta? Básicamente es el polen. Entonces, ¿para qué le sirve el polen? Básicamente el polen es la carne para las abejas, es la fuente más importante de proteína que tienen acceso. Aparte de eso, el polen les ofrece un poco de lípidos, un poco de carbohidratos también, tienen un poco de azúcar, pero el componente principal es proteína, ¿sí? Esta proteína la utilizan principalmente para alimentar a los inmaduros. Aún así, los adultos eventualmente también pueden tener consumo de polen, eh, digamos, de manera rutinaria. El néctar también es una fuente muy importante. El néctar obviamente es una fuente de carbohidratos, de full carbohidratos. Aún así también pueden tener aminoácidos disueltos y también pueden tener algo de lípidos que fomentan y mantienen, digamos, estos requerimientos nutricionales que tienen las abejas. Es el único insecto que consume lo mismo durante su estado inmaduro y durante su estado adulto. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, una mariposa en su estado inmaduro consume, en la mayoría de los casos, pues consume tejidos vegetales y en el estado adulto generalmente consume, pues, recursos como el néctar, que son más bien ricos en carbohidratos. Eh, es una de las cosas, digamos, más particulares y obviamente esa dependencia de los recursos florales pues hace que sean polinizadoras o visitantes florales, digamos, muy recurrentes y que tengan una asociación muy íntima con las flores y pues por obvias razones con los cultivos. Eh, Ahora, en cuanto a polinización y polinizadores en la agricultura, pues como lo habíamos mencionado y dentro de las abejas, pues Apis mellifera resalta, ¿no? Es la abeja más famosa, por así decirlo. Es una abeja que desde el punto de vista biológico se llama una especie sombrilla y es una especie sombrilla básicamente porque todo este problema que se ha venido viendo más o menos desde el 2005 sobre la pérdida de abejas o la pérdida de polinizadores en general, ha permitido que pues, se hagan muchas movilizaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, eh, y esto ha, digamos que la conservación de la abeja de la miel ha permitido, digamos, arrastrar la conservación de las otras 24.999 especies de abejas, ¿sí? Entonces, la abeja de la miel tiene una sombrillita que está cubriendo al resto de abejas silvestres que también son igual o incluso más importantes para la polinización. La abeja de la miel, en principio, uno siempre la asocia con la producción de miel, claramente, pues su nombre lo indica, ¿no? Pero resulta que también es muy importante como polinizador en muchas partes del mundo. En Estados Unidos es casi que una industria grandísima. Acá podemos ver estos camiones, estos tractores repletos de colmenas de abejas de la miel que se van moviendo de cultivo en cultivo a lo que se le llama transhumancia apícola para prestar el servicio de la polinización. Obviamente estas colmenas pues sufren muchísimo porque llevarlas y desgastarlas y desgastarlas y desgastarlas, pues obviamente tienen un efecto en su supervivencia. Acá tenemos un cultivo justamente de cebollas cabezonas de bulbo. Y es un negocio, acá tenemos almendros, es impresionante también ver la cantidad de abejas que se utilizan en los almendros.
Entonces es un negocio que lleva bastante tiempo, se mueve bastante y por obvias razones llevamos cerca de 7.000 años en procesos de domesticación de la abeja de la miel, de Apis mellifera, llevamos muchísimo tiempo domesticándola. Conocemos mucho, pero no tanto sobre esta abeja. Es un animal muy complejo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista evolutivo, es muy complejo. Aún así tuvimos la capacidad de meterlas en una caja, que crecieran sus colmenas, que produjeran miel y aparte de eso, ahora tenemos la posibilidad de incluso utilizarlas para detección de drogas, etcétera, etcétera. O sea, en verdad la cantidad de información que se ha acumulado sobre Apis mellifera es impresionante, pero aún así falta muchísimo camino para entender muchas cosas desde el punto de vista biológico que eventualmente son necesarias para entender lo que está sucediendo hoy en día, que es esa pérdida masiva de colonias. ¿Sí? Eh, es un animal domesticado y esto es muy importante reconocerlo. Es un animal que en muchos países está, en Colombia no sucede esto, pero en otros países, en particular Estados Unidos o en Europa, es un animal que hace parte de los animales de producción pecuaria. O sea, son regulados desde el punto de vista pecuario. ¿Sí? No, no son regulados por ministerios de ambiente o de conservación, ni nada por el estilo, sino son regulados y son catalogados del mismo nivel de las vacas, de las cabras, de los cerdos, etcétera, etcétera. Es una actividad pecuaria. ¿Sí? Tenemos otros polinizadores dentro de los cultivos de estos gestionados, que son los abejorros. Es una tecnología que lleva, estos animales no llevan 5.000, 7.000 años en domesticación, llevan más o menos 100 años en domesticación. Y aún así ya es una biología un poco más sencilla, más simple. No son colonias de miles de individuos, sino son colonias de cientos de individuos. No son tan grandes, pero aún así son muy eficientes al punto que se comercializan muchísimo en países como España, en la Almería. Esto es requerido y necesario para los cultivos a campo, bajo invernadero. También los utilizan mucho para almendros, para albaricoques en España, los he visto mucho allá, a campo abierto. Eh, entonces, son animales que también se comercializan y se usan tradicionalmente para la polinización. Y tenemos ese otro grupo de abejas que no son sociales, la Apis mellifera y Bombus, estos abejorros son sociales, tienen colmenas, tienen colonias, pero también tenemos otro grupo de abejitas que son un poquito más pequeñas y son solitarias y estas recientemente han tenido mucha fuerza por los hoteles de las abejas, que son estas estructuras. Esto pues, digamos que antes se hacía rutinariamente en los cultivos con una especie que es muy conocida que se llama Megachile rotundata, que es la abeja que poliniza la alfalfa, que tiene usos diferentes, por así decirlo. Digamos que la alfalfa se utiliza mucho para piensos, para alimentación de ganado bovino, pero también se ha venido implementando recientemente el uso de las osmias, que son estos bichitos más bien pequeños, eh, y otras tantas abejas solitarias que hacen sus nidos en estas estructuras, en estos bloques con huecos de diferentes diámetros, diferentes profundidades. Digamos que esto es lo que yo estaba haciendo en los últimos dos años. Eh, Obviamente el manejo de estas colonias es diferente. Por ejemplo, en Megachile rotundata se venden pupas, que son son pequeñas unidades donde hay una obrera, donde hay una hembra o algunos machos y cada una te vale 5 centavos, 6 centavos o un paquete por 20 te vale $15, algo así. Entonces, se manejan diferente, obviamente a ti te venden las unidades, las pupas, pero esas pupas deben ir a uno de estos domicilios que cada agricultor o que cada productor debe tener cercano y aledaño a su cultivo y debe incluirlas ahí. Los manejos son muy diferentes. Eh, Obviamente depende mucho del cultivo, depende de la región, depende de cómo, o sea, todo esto de lo que tenemos a nuestro alrededor del cultivo va a depender de cómo yo vaya a manejar a los polinizadores. Incluso para las abejas
que me ofrecen comercialmente. Ahora, sobre un poco a nivel de reflexión sobre el tema de la polinización, porque siempre cuando se habla de polinización, obviamente de su importancia, también se habla mucho, y pues por lo que ha sucedido y por todo este boom mediático que ha habido recientemente, pues el tema del manejo de las plagas y enfermedades dentro de los cultivos. Hemos sabido, pues obviamente existe evidencia que muchos productos no son compatibles ni con polinizadores ni con otro ser vivo. Y también depende mucho del manejo que se haga de estos productos, porque no es solamente el producto y su toxicidad como tal, sino cómo el agricultor va a manejar estos productos. Eh, y ese es en parte también uno de los objetivos que tienen estos programas o estas charlas, y es intentar que las personas de diferentes, que hacen parte de diferentes eslabones dentro de la cadena de producción, pues tengan acceso a la información relacionada a los polinizadores y su importancia, porque el agricultor es el usuario final de estos productos, pero pues obviamente a él muchas veces no hay posibilidad de llegar a hablarle, y es necesario que otros eslabones le muestren la importancia de los polinizadores, porque pues a la final todos van a salir ganando, ¿no? Eh, Tanto la empresa que fabrica los productos agroquímicos como quien los vende y los comercializa, quien los usa, incluso el usuario, el comprador final de esos productos, pues obviamente se va a ver beneficiado completamente. Entonces, es importante que esta información llegue a cada uno de esos eslabones, en verdad. Y pues toda esta necesidad de empezar a ver este problema de los agroquímicos, de la agricultura y su efecto en los polinizadores, pues ha llevado a que a nivel mundial se empiece a trabajar con un poquito más de fuerza sobre conceptos, porque todo esto es conceptual. Desafortunadamente no tenemos remedios inmediatos y contundentes para poder, digamos, enfrentar estos problemas que van desde lo comercial hasta lo social. Eh, entonces, conceptualmente ha iniciado esto que se llama polinización integrada de cultivos, y es empezar a identificar cuáles son esos nodos más importantes dentro de la agricultura y dentro de la polinización vista como una interacción biológica, eh, reconociendo su importancia en la agricultura, ¿no? Y se empieza a generar entonces bueno, si queremos promover y cuidar y que los cultivos, promover la polinización y que los cultivos sean polinizados, pero también necesitamos hacer uso y manejo de plagas, porque obviamente bajo los rigores actuales de la agricultura, pues es muy complicado manejar las plagas y las densidades poblacionales que se manejan actualmente. Pues entonces necesitamos empezar a ver esto desde una perspectiva multidisciplinaria, para poder generar estrategias de manejo de polinizadores y manejo también de plagas, ¿no? Entonces se llama polinización integrada de cultivos, es un concepto relativamente nuevo. Esto hasta ahora sale conceptualmente, o sea, en este artículo ustedes encuentran conceptos, visiones, perspectivas, qué se puede hacer, ¿sí? Esto es del agosto del 2017, esto es relativamente reciente. ¿Y qué encontramos? Encontramos básicamente como estrategias para integrar a los polinizadores, bien sea abejas silvestres, bien sea abejas manejadas, ¿sí? Abejas, diferentes abejas de la miel, eh, manejadas como bombus o estas osmias o estos megaquiles, y manejo de la abeja de la miel como tal, ¿sí? Porque a veces o manejo la abeja de la miel, o manejo las otras, porque el problema de Apis mellifera es que es una competidora por recursos muy fuerte, entonces puede desplazar a las otras abejas. Entonces tengo que saber cómo manejar unas y otras, o si las voy a manejar juntas, también tengo que mirar la manera de integrarlas sin que haya interferencia y efectos que me desplacen a las otras. Y por el lado de la integración de las prácticas de manejo de plagas, pues obviamente está cómo voy a manejar el paisaje, ¿sí? Muchas veces, y el concepto de agricultura extensiva es tumbar todo lo que tenga, lo que no tenga
o bueno, lo que tenga monte o lo que tenga áreas silvestres. Pero realmente en la actualidad se reconoce que estas áreas de protección de bosques son muy importantes al punto que incluso en países como Canadá hay una ley que te dice usted tiene que conservar tanto por ciento del área en bosques o en zonas de conservación forestal. ¿Qué zonas, qué prácticas agrícolas podemos empezar a implementar, digamos, para manejar las plagas, ¿sí? Un poco de manejos culturales y cómo vamos a hacer para el manejo de los pesticidas desde el punto de vista práctico ya, o sea, tenemos que seguir indicaciones del uso de estos productos, no quemarlos, por así decirlos, disminuir la probabilidad de ocurrencia de resistencias, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya está, esto es un poco a modo de reflexión. Esto es importante para unas personas desde el punto de vista práctico, pero es un cambio un poco de la perspectiva y un poco como de la visión que tenemos frente a la agricultura, porque muchas veces, y en particular lo hablo desde la experiencia acá en Colombia, sé que pues, tenemos personas de Centroamérica, incluso de Argentina, etcétera, etcétera, pero para el caso colombiano, digamos, en la agricultura generalizada es cero tolerancia, ¿no? De plagas, tenemos que controlar allá o no allá. Entonces, muchas veces los cambios siempre van a requerir esos cambios de perspectiva y de visión. Si queremos que los polinizadores nos ayuden y si queremos conservar los polinizadores considerando que necesitamos de ellos, pues obviamente tenemos que cambiar algunas cosas desde el punto de vista agrícola. Entonces, y justamente y de manera muy interesante, los agricultores a los que hemos tenido la posibilidad de llegar, digamos que ellos no, ellos reconocen su importancia y eventualmente buscan la manera también como de empezar a poner su grano de arena referente a cómo vamos a empezar a trabajar con los polinizadores y la integración con los apicultores también en Colombia como que va, o sea, empieza, ¿sí? Pero así como hay que educar al apicultor, también hay que educar al agricultor. Y esto es finalmente como un poco esa estructura que a la final, desde muchas escuelas a nivel mundial se ha venido como empezando a reforzar y es mantengamos áreas donde los polinizadores, abejas y otros puedan tener estos hábitats en donde muchos de sus ciclos y de los procesos biológicos propios de sus historias de vida ocurran y que estén cerca a nuestros cultivos, buscando la manera de mitigar o de disminuir la ocurrencia o la deriva de agroquímicos, protegiéndolos y pues obviamente que los agricultores se vean beneficiados eh, con este gran grupo, con este grupo de insectos y de animales, pues obviamente que están favoreciendo los cultivos. Este es un poco el contenido que teníamos para el día de hoy. Este primer paquete de charlas, pues también aparte de este primer vistazo, incluye otras dos, que es más allá de la miel, es conocer un poco más sobre Apis mellifera y su función como polinizador de cultivo, y el tema de diversidad que justamente nos anotan acá como, como un tema interesante por, por abordar. Esto será pues el día 14 de mayo para la primera charla y el día 28 de mayo para la segunda. Agradezco por su atención y pues de aquí en adelante tenemos espacio para preguntas. María va a ayudarnos con la logística de las preguntas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Estuvimos superando el aforo de los seminarios. Gracias a todos por participar y por su interés en este tipo de seminarios. Vamos a pedirles el favor que por medio del chat nos envíen las preguntas que tienen para que Diego las vaya respondiendo. Acá tengo, abrir.
Listo, mira, una de las preguntas que nos hacen es, ¿bajo invernadero existen abejas que no piquen? Bueno, las abejas en general, la gran mayoría tienen aguijón. Hay un pequeño grupo que se llama abejas sin aguijón, que son las abejas sociales que se llaman tradicionalmente angelitas, se llaman Meliponini, bueno, hacen parte de la tribu Meliponini. Ellas no pican, ¿sí? Ah, el resto de abejas en teoría tendrían la capacidad de picar. Las abejas pican solamente cuando se ven agredidas y para el caso particular de las abejas sociales, las que tienen colmenas, colonias, solamente van a picar cuando se ven agredidas, cuando sus colmenas o sus colonias se ven agredidas. Es la única, digamos, el único momento, ¿sí? Bombus básicamente no pica, si, o sea, te va a picar cuando estás prácticamente a 15 centímetros de la colonia, de la colmena, pero ellas trabajan tranquilas. Las abejas, tradicionalmente se considera una abeja como una especie, o bueno, como un grupo agresivo, pero realmente no es que sean agresivas, son defensivas, defienden sus casas. Eh, yo llevo 15 años trabajando con estos bichos, poco más de 15 años y pues la verdad son contadas los momentos en donde me han picado y más en un cultivo, o sea, no es algo tan recurrente, es un miedo más de tipo cultural. Apis mellifera es otro tema por el tema de la africanización, por el asunto de la africanización, son más defensivas de lo normal. Por eso es que Apis mellifera como que no se adapta muy bien al invernadero y muchas veces digamos, hay que tener mucho cuidado a la hora de liberarlas en invernadero. Las abejas sin aguijón, estas abejas sociales se adaptan bien a invernaderos, pero pues depende mucho pues digamos, si tenemos disponibilidad de estas abejas en nuestro medio. En Colombia es posible, en algunos casos hay algunas especies que se crían, en Centroamérica se crían algunas especies también de manera incluso mayor que acá en Colombia. En México hay mucha producción de abejas sin aguijón y que entiendo que las utilizan para polinizar incluso cultivos de tomate. Eh, entonces, depende mucho de qué especie y depende mucho del estrés también. Entonces, si tienes invernadero, si está haciendo mucho calor, eventualmente estos bichos se estresan un poco y en ese momento es mejor no molestarlas. Pero es muy poco, digamos, no es tan recurrente, por lo menos en mis experiencias, digamos, cuando trabajamos con invernaderos, no es tan recurrente, digamos, las picaduras, no es tan fácil que lo piquen a uno. Vale, acá hay otra pregunta y es la cantidad de semilla en un fruto como tomate, sandía, ¿de qué depende? Entre más, digamos que para cada especie vegetal hay una particularidad desde el punto de vista reproductivo, ¿sí? Por ejemplo, para el tomate es necesario, digamos que haya el tomate, la flor del tomate tiene una particularidad y es que las anteras, las bolsitas que tienen el polen, ¿sí? Esas bolsitas requieren de estas bolsitas. Bueno, eso está acá. Esta bolsa, acá está la antera. Es un tubo que está pegado, digamos, son varias estructuras pegadas, ¿sí? Y el polen solamente se va a liberar como en un extremo de ese tubo. Para poder liberar ese polen es necesario una vibración. Esto se llama polinización por vibración, ¿sí? Entonces el abejorro o la abeja en general que tenga esa capacidad de vibrar, tiene que llegar a la flor, agarrarse muy fuerte y vibrar, ¿sí? Entonces, para el caso del tomate, es necesario que la abeja que la vaya a visitar y que la vaya a polinizar vibre, ¿sí? Para poder favorecer la transferencia de granos de polen de la antera al estigma, ¿sí? Ese es, digamos que en ese caso particular es para el tomate.
cuando hablamos, por ejemplo, de la sandía, que es una cucurbitácea, pues acá tenemos unas particularidades biológicas diferentes. El polen es un poco más pegajoso, las flores son un poco más grandes, hay asincronía, hay unas particularidades biológicas en la flor. Digamos que no me voy a meter, digamos, con cosas tan puntuales. Pero digamos que la flor primero libera el polen y después recibe el polen. Necesita abejas relativamente grandes. Eh, entonces, en algunas variedades de de la sandía hay flores masculinas, en otras flores femeninas, en otras tenemos los dos sexos. Entonces, depende un poco de la planta. Por eso, cuando uno va a trabajar con protocolos o a estandarizar protocolos de polinización, depende mucho de cada uno de los cultivos. Entonces, yo que voy a trabajar tomate, listo. Entonces, necesitamos empezar a ver el polinizador que tengamos o las condiciones donde esté el tomate, el cultivo. Es un poco dependiente del cultivo en verdad. Digamos que establecer un protocolo de polinización depende de cada una de las particularidades biológicas y florales, en este caso, que tengan las plantas. Entonces, sí, es muy importante reconocer esa particularidad biológica reproductiva de las flores, de las plantas. Diego. Acá tenemos una pregunta que es, en un plan de manejo integrado de plagas, ¿podemos reducir significativamente la muerte de polinizadores? Pues una cosa que se maneja mucho es mm, el tema de digamos que la exposición, el riesgo va a depender un poco de de la vulnerabilidad de las abejas, ¿no? Y de la exposición de los agroquímicos a las abejas, ¿sí? El manejo integrado de polinizadores de alguna manera está buscando a la gestión del riesgo de mortalidad por exposición a agroquímicos. Entonces, es ahí donde muchas veces es necesario ajustar primero protocolos para empezar a hacer aplicaciones o manejo de plagas en momentos, por ejemplo, en donde los polinizadores no estén activos en los cultivos. Pues es relativamente sencillo, eh, por ejemplo, en las zonas templadas donde tenemos cultivos con floraciones masivas que son producto pues, de la estacionalidad, ¿no? Eh, la floración, por ejemplo, del albaricoque dura semanas. Entonces, generalmente, digamos, para disminuir la exposición de estos agroquímicos a los polinizadores, pues la recomendación que se hace, por ejemplo, es, o se hacen recomendaciones a a los productos. Se dice, bueno, usted puede utilizar tal producto hasta 2 semanas antes del inicio de la floración. ¿Sí? Después de que se llegue a ese límite, tú ya no puedes utilizar ese producto o incluso ya no lo puedes utilizar en floración, o sea, están prohibidos durante procesos de floración. En este caso también hay otras, dependiendo de la química misma de las moléculas, podemos pensar en que dependiendo del tiempo de degradación, pues eventualmente podemos hacer uso de estos pesticidas en horas, digamos, las aplicaciones se pueden hacer eh, primero cuando no hay flor o si hay flor cuando está cerrada en horarios donde las abejas no estén activas. Esto depende mucho de las experiencias que tengan los agricultores y las observaciones que se puedan hacer en los cultivos, porque la actividad de las abejas varía mucho si estamos en tierra caliente, en tierra fría, si estamos en la montaña, si estamos en el valle. Depende también de qué tipo de abeja esté visitando nuestros cultivos. O bueno, de qué tipo de polinizador, yo prefiero generalizar. Eh, entonces, eventualmente sí se podría, yo pienso que, y existen ya experiencias en otros países en donde aplicando estos protocolos, digamos, disminuyendo la exposición a los insecticidas o a los agroquímicos en general, eventualmente puede haber cierto grado de compatibilidad con los polinizadores. Obviamente, pues buscando que no se hagan estas mezclas tóxicas, cócteles que se llaman acá, de tal manera que
el impacto, digamos, disminuir el impacto potencial que tengan estos productos y el manejo de plagas en general hacia los polinizadores. Eso es lo que busca a la final ese manejo integrado de polinizadores. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Lo ideal sería hacer inventario de especies antes de establecer el cultivo o viceversa, sembrar y luego establecer colmenas? Sí, total, total. O sea, depende de qué planta, de qué abeja o de qué polinizador llegue al cultivo. O sea, lo ideal es mirar quién está llegando al cultivo y no al revés, qué polinizador hay por ahí y conforme a eso yo siembro, ¿no? Los polinizadores son muy flexibles, no, ellos se adaptan, algunos, digamos que de todo el universo de polinizadores que yo tenga en un área, por ejemplo, tengo 100, pero de esos 100 solamente el 15% se van a adaptar a las condiciones del cultivo y a lo que el cultivo le ofrece a esos polinizadores. ¿Sí? Los polinizadores y en particular las abejas tienen unos gustos, unos requerimientos nutricionales muy especiales, muy particulares y bajo esas condiciones, digamos que solamente va a ser un grupito de toda esa cantidad de polinizadores que yo tenga en el ambiente que puede llegar a mi cultivo en esa condición espacial particular. Entonces, lo mejor es hacer, digamos, esa observación o como la pregunta, quien pregunta el inventario de quién está llegando al cultivo es lo primero. Y después de eso siguen otros pasos que son un poco más complejos, que es saber quién está polinizando, porque una cosa es un visitante floral que come lo que da la flor, pero no necesariamente está transfiriendo el polen. Son como robadores, son como ladrones de polen y de néctar que no tienen ningún valor desde el punto de vista de polinización y de reproducción dentro de las plantas. Pero digamos que esos son pasos que generalmente hay que dar desde el punto de vista de investigación, pero de todas maneras van a tener efecto de una u otra manera estos visitantes y dentro de esa comunidad de polinizadores eventualmente va a haber uno que actúe bastante bien. Bueno, vamos a hacer la última pregunta por el tiempo. Las demás preguntas nosotros vamos a responderlas por correo electrónico a cada una de las personas que las hicieron. La última pregunta es, ¿hay estudios de qué especies de abejas son más eficientes para polinizar de acuerdo al cultivo? Hay estudios, por ejemplo, en estas solanáceas, ¿no? O, bueno, vayamos más bien hacia las abejas, los bombus de Europa son muy buenos polinizantes, digamos que gustan mucho de las fabáceas, de las, ¿cómo es que se llaman estas? ¿Cómo les dicen a las fabáceas? Las no gramíneas, sino, bueno, la arveja, habichuelas, frijoles, digamos que son muy buenas polinizando esos cultivos, o bueno, esas plantas, y cuando las pones en interacción con las solanáceas, que son tomates, que son berenjenas, que son lulos, que son, bueno, etcétera, etcétera, son buenas, pero no son tan buenas. Cuando lo vemos acá desde el neotrópico, o sea, en Sudamérica, resulta que es al revés. A los abejorros les gusta más las solanáceas que las arvejas, habichuelas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy relativo. Digamos que los polinizadores, uno generalmente los empieza a clasificar desde el punto de vista funcional a partir de su comportamiento. Eso es, digamos que es la forma más fácil de establecer quién es bueno, qué polinizador es mejor que otro, y es básicamente por sus patrones comportamentales. Por ejemplo, estos polinizadores que vibran las flores, que hacen polinización por vibración, estos polinizadores lo hacen los abejorros y los hacen otras abejas, tienen esos mismos patrones comportamentales. Por ejemplo, Apis mellifera no vibra las flores, ¿sí? El tamaño también es dependiente, digamos que puede uno
mirar esa diversidad funcional y esa eficiencia funcional, si se quiere ver de esa manera. Entonces, es mejor no casarse con quién es mejor que quién, sino ver dentro de todo lo que yo tengo desde el punto de vista comportamental y morfológico, pues eventualmente cuál está siendo un polinizador. O sea, lo más seguro dentro de las abejas es que de las abejas que yo esté viendo en mi cultivo o allá en un área particular, lo más seguro es que una de esas abejas esté cumpliendo el rol de polinizador importantísimo, ¿sí? No es bueno hacer esas clasificaciones que esta abeja es mejor, que esta abeja es peor, porque pues dependo, por ejemplo, yo puedo tener un abejorro que es muy bueno polinizando en Estados Unidos, pero no lo tengo acá, ¿sí? Y resulta que mi abejorro que yo tengo acá, pues no es tan bueno, pero igual va a tener un efecto significativo en la producción. Entonces, eh, es mejor como no buscar esas caracterizaciones, sino más bien buscar la forma de promover y que empiecen a llegar muchas abejas o muchos polinizadores a los cultivos de tal manera que podamos asegurar la polinización. Ok, Diego, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por participar nuevamente. Nos agrada demasiado toda la participación que hubo. A las personas que no logramos responder las preguntas, vamos a darles respuestas por correo electrónico. De igual manera, los invitamos para que participen en nuestros próximos seminarios. El primero que más cercano, que es el del 14 de mayo, es Más allá de la miel. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Hanseandina. Nos encuentran tal como está el nombre en la parte de abajo de la presentación, Hanseandina. Ahí van a encontrar toda la información y los links para inscribirse en los próximos seminarios que tenemos. También los invitamos a que nos visiten en nuestra página web. En la página van a encontrar la información de los seminarios, van a encontrar links para inscripción, van a encontrar artículos que se han publicado acerca de nuestro programa Bee Protection y además van a encontrar información sobre los productos, sobre toda el grupo de información que desarrolla Hanseandina, siempre de la mano de personas expertas en cada uno de los temas. Y los esperamos que en la próxima oportunidad todos nos acompañen para que obtengan mucha más información. María, muchas gracias y pues a todas las personas que tuvieron el interés de participar acá en esta actividad, pues también gracias por su tiempo, gracias por la atención y pues espero que tengamos la posibilidad de volvernos a ver próximamente. María, muchas gracias. Vale, les recordamos, se está enviando a sus correos una encuesta con la cual buscamos ver qué otros temas podemos comenzar a tratar. Entonces, porfa, es muy importante que ustedes nos ayuden con la respuesta a esa encuesta y así nosotros vamos a poder llegar a un punto en el cual vamos a hacer seminarios enfocados en los temas que a ustedes más les interesan. Que estén muy bien y que tengan un buen resto de día. Hanseandina, growing by difference.